Hola a todos, soy Lucía y el SEO acá, Lucía Rico, embajadora de marca de SiteGround y tu SEO de confianza. Hoy vamos a hablar de un temazo que cada vez es más importante porque el SEO se está complicando mucho, no sé si te has dado cuenta. Así que este tema hoy grábatelo a fuego porque lo vas a utilizar cada vez más. Y es el marcado de datos estructurados. Si estás preparado, ¡vamos al lío! Antes de nada, por si no estás familiarizado con esto de la parte más técnica del SEO, vamos a ver qué es el marcado de datos estructurados. El marcado de datos estructurado generalmente es conocido como esquema. Es la manera en la que organizamos el contenido de nuestra web de tal forma que sea entendible para los crawlers, es decir, los rastreadores, los bots de Google o de otros motores de búsqueda. Se trata de un vocabulario específico que utilizan las páginas web. Se puede utilizar de varias formas, aunque el más utilizado o mejor dicho, el que Google recomienda que usemos es el JSON. Y es que Google es este idioma, esta manera de expresarse en la que ha determinado como normativa a la hora de utilizar el marcado de datos estructurado dentro de las webs. Eso no quiere decir que el RDFA o el microdata no puedan ser utilizados. Pueden ser utilizados, solo que es preferible utilizar el JSON. ¿Y para qué nos sirve todo esto? ¿El marcado de datos estructurado realmente es importante? Pues claro que sí, porque podemos hacer búsquedas en Google que pueden significar una cosa u otra. Podemos buscar naranja porque estemos buscando el código hexadecimal o el Pantone, que es más fácil de decir. Podemos estar buscando naranja, el color, naranja, tipos de naranja o la cuenta naranja de un banco determinado. Y lo mismo pasa con bancos y lo mismo pasa con otro tipo de cuestiones. Semánticamente puede estar un término relacionado con diferentes áreas y este marcado de datos estructurado nos ayuda a contextualizar. Gracias a este marcado estructurado, los motores de búsqueda pueden determinar a qué tipología de información se corresponde el término que se ha buscado en su cajetilla de consulta. Te ayuda a entender mejor la información, por tanto puede clasificarla mejor y aumentar nuestras posibilidades de mejorar nuestra visibilidad y posicionamiento. Aunque quiero dejar claro que no es un factor de posicionamiento como tal, sino que ayuda a que Google entienda mejor y por tanto nos ayudará a mejorar nuestra visibilidad. Pero no es algo indispensable para mejorar los rankings en los buscadores. Potencia, pero no es imprescindible. ¿A qué nos ayuda este tipo de marcado de datos estructurado? Nos ayuda, entre otras cosas, a aparecer en los resultados de búsqueda con fragmentos enriquecidos. ¿Y qué son los fragmentos enriquecidos? Pues son resultados que nos ofrece Google que están destacados de alguna manera. Por ejemplo, pues las estrellitas que aparecen en la evaluación de recetas o de evaluación de productos. Nos ayuda a aparecer también en otras preguntas que hacen los usuarios. Nos ayuda, en el caso de que seamos, yo que sé, una empresa de viajes o una aerolínea, nos ayuda a que aparezcan nuestros vuelos, nuestros trayectos para que el usuario pueda comprar el billete. Nos salen hoteles, reseñas con su reserva para hacerla fácil y un montón de fragmentos de datos enriquecidos más que puedes consultar en la documentación de Google. También nos facilita el marcado de datos estructurado aparecer en el panel de conocimiento, que es esa cajetilla que aparece en la parte de la derecha de la hoja de resultados, siempre que estemos consultando en PC, con información relacionada con el término que hemos buscado. Como te decía, hay una palabra que puede estar relacionada con muchos con muchas áreas diferentes. Pues gracias al marcado de datos estructurados estamos mejorando el SEO semántico, fomentando la asociación de nuestra marca con el término relacionado y con el área en concreto de la que estamos hablando, en la que nuestra marca o nuestra empresa está trabajando. Y además nos ayuda a potenciar enlazando y relacionando contenido para potenciar nuestro EEAT, experiencia, expertise, autoridad y confiabilidad. Y de eso te dejamos los enlaces abajo porque ya hemos hablado mucho en este canal de SiteGround. La pieza clave del esquema es el marcado de datos estructurado, porque como te decía, gracias al marcado de datos estructurado podemos habilitar funciones especiales de los resultados de búsqueda. Si estás usando WordPress, que es el CMS más usado, no vas a tener ningún tipo de problema. Lo mismo ocurre si estás usando otros CMS como puede ser Wix o Shopify o cualquier otro, PrestaShop o cualquier otro que estés utilizando. La diferencia va a radicar en la flexibilidad con la que tú puedas meter
meter mano a la hora de trabajar ese marcado de datos estructurado, ese código esquema. Para conocer todos los tipos de marcado de datos estructurados y ver cuál es el que se ajusta mejor a los servicios y productos que está ofreciendo tu empresa, te recomiendo que te pases por la página esquema.org. Es muy fácil de utilizar, solo tienes que entrar en la página web, realizar una consulta sobre lo que estés buscando, por ejemplo, negocio local, si quiero trabajar el SEO local, y desde ahí te saldrán todos los esquemas, todos los marcados de datos estructurados relacionados con ese término que tú has introducido. Y así, y no solo eso, también te dice cómo implementarlo, así te va a ser más fácil llevarlo a la práctica. Sin embargo, sí que te quiero hablar de una serie de cuestiones que vas a tener que tener bastante claras a la hora de introducir en el maravilloso mundo del marcado de datos estructurados. Siempre nos vamos a encontrar, cuando estemos hablando de esquema, nos vamos a encontrar con un @type, y lo que nos viene a decir el @type es el tipo de entidad que estamos describiendo según esquema.org, que puede ser una organización, una persona, un evento, etc. Las propiedades son las diferentes secciones que tiene cada tipo de entidad, cada aspecto que tiene dentro cada @type. Por ejemplo, una persona tiene dentro del esquema @type person, nos podemos encontrar la propiedad nombre, dirección, edad, etc. Y lo que nos dicen las propiedades, nos están describiendo características específicas del tipo de entidad a la que nos estamos refiriendo, y se indican entre comillas dentro de lo que es la sintaxis JSON. Además, cada @type en cada tipo de esquema podemos anidar otros. Por ejemplo, dentro de una organización nos podemos encontrar personas, y dentro de esas personas ya nos encontramos las propiedades de personas, pero todo ello está dentro de ese contexto de organización, y eso se llama anidar. Y para anidar podemos utilizar el @id, o bien repetir el marcado de datos estructurados, pero siempre que podamos anidar, por eficiencia, vamos a hacerlo. Y ese @id lo vamos a utilizar para establecer una referencia única a una entidad, y así podemos reutilizarla varias veces sin necesidad de repetir todo el código. Por ejemplo, te he puesto el caso de ejemplo de organización que está anidando personas, pero esa anidación dentro de personas la podemos, por ejemplo, reutilizar dentro del esquema de autor, porque esa persona puede estar escribiendo en el blog. A fin de no repetir todo el código generado en JSON dentro de ambas páginas, utilizamos la anidación, y esa anidación la hacemos mediante una codificación que se llama id, @id. Así no tendremos que repetir el código, sino solo utilizaremos una línea, que es el ID, la identificación de esa asociación. Pero lo veremos después más claro con ejemplos. ¿Cómo saber si estamos utilizando el marcado de datos correcto? Bueno, pues tenemos varias herramientas, y todas gratuitas, para poder comprobar si nuestro marcado de datos estructurados está bien implementado. Veamos alguna de ellas. Desde esquema.org vamos a hacer muchísimas cosas, desde encontrar el marcado de datos estructurado más adecuado para nuestra página, como validar si nuestro marcado de datos estructurado está bien implementado. Solo tenemos que entrar en esquema.org y dentro de Validate. En Validate nos va a salir una herramienta en la que nosotros tenemos que introducir una URL o bien un fragmento de código. Veamos cómo una URL, que es la más fácil de implementar. Voy a coger este artículo y lo voy a meter aquí. Y desde aquí nos sale todo lo que hemos estado viendo antes, los tipos de marcado de datos estructurados que están implementados. En este caso es entrada, página web, artículo y blog posting. Y aquí nos sale todo lo que hemos estado viendo del @type, que es artículo, headline, el título y todo, y todas las propiedades que están. Vamos a buscar, por ejemplo, y vamos a buscar @type.
Aquí vemos que tenemos el @type, article, la entidad principal de la página, y aquí fijaos, tenemos un ID, es una anidación, porque está dentro de esto, dentro de esta página tenemos todo este marcado estructurado. Estas son las propiedades, el headline, imagen, la fecha de publicación. ¿Os acordáis que he dicho antes de todo lo que son propiedades van entrecomillados? Pues todo lo que son propiedades van entrecomilladas. Y aquí, pues como veis, vemos cuál está. Vamos a ver si encontramos uno que tenga error. En este caso he cogido un artículo, o sea, un blog que tengo ubicado en Blogger, es decir, otro CMS que tiene implementación de marcado de datos estructurado, pero yo no tengo capacidad para editarlo. Y nos vemos que tiene el de producto, no sabemos, porque ubico una tienda ahora que lo recuerdo. Tiene el de producto, tiene el de Blogspot y tiene 33 errores, es decir, con el validador de datos estructurado que nos encontramos dentro de esquema.org podemos encontrar los errores que tiene nuestro marcado de datos estructurados. Lo que he metido aquí ha sido la página principal, es decir, en esta página hay un montón es el listado de artículos, ¿vale? Entonces, aquí nos da que el primer artículo tiene 3 errores. Veamos cuáles. Pues nos dice que no tiene bien la imagen de la URL, porque la propiedad de la imagen no está reconocida por el esquema. Es decir, nosotros estamos abordando aquí un tipo de marcado de datos que no tiene la propiedad, la característica de imagen URL. Y el blog ID pues nos dice lo mismo, con objeto de tipo blog posting. Pues en fin, este tipo de cosas. Veamos un artículo en concreto para ver si nos sigue dando errores. En este artículo también nos encontramos errores, que son pues los mismos que nos hemos encontrado antes, porque se corresponden con propiedades que no tiene nuestro tipo de marca de datos blog posting. Si nosotros nos vamos a la página de esquema, buscamos blog posting, control F, image, vale, fijaos, nosotros teníamos la propiedad image object, pero eso en realidad se llama thumbnail, de ahí que nos diera error. Aquí tenemos imagen, veis, aquí nos da image, la propiedad que tenemos es imagen URL, cuando debería ser o bien thumbnail o bien image a secas, ¿vale? Pues desde aquí podemos validar la idoneidad, si está correcto o no nuestro marcado de datos estructurados. Otra herramienta que podemos utilizar a la hora de comprobar si el esquema que estamos utilizando es correcto es la prueba de resultados enriquecidos de Google. Esta prueba es importante diferenciar en que no te valida el esquema, solo te valida aquellos esquemas que están reconocidos para generar resultados enriquecidos dentro de la página de resultados de Google. Todos los marcados de datos estructurados no generan resultados enriquecidos. Nos podemos encontrar con que existen más de 10.000 tipos de esquema de marcado de datos estructurados. Sin embargo, nos encontramos que existen aproximadamente unos 60 tipos de resultados enriquecidos. Por tanto, esta herramienta que te voy a enseñar solo va a tener en cuenta aquellos que generan resultados enriquecidos. Vayamos a ver cómo. Bueno, pues vamos a ver la herramienta con la que podemos validar los fragmentos, los resultados enriquecidos. Como te decía, pues hay unos 10.000 tipos de marcado de datos estructurados diferentes, de los cuales solo hay 60 tipos de resultados enriquecidos. Para evaluar esta herramienta vamos a utilizar la misma URL que hemos utilizado antes, que ya sabemos que tiene errores, a ver qué nos arroja. Aquí nos dice que se ha detectado un elemento válido y que ha sido rastreado tal fecha. Además, se ha detectado problemas no críticos, y los problemas no críticos es que hay elementos sin nombre, pero que no son obligatorios que los incluya este tipo de marcado de datos estructurado, que son opcionales. Tenemos el headline, es decir, el título de la página, y tenemos el atributo, la propiedad, mejor dicho, image, que es la imagen. Nosotros hemos visto que teníamos imagen URL, que no existe para este tipo de marcado de datos estructurado. Se ve que
que antes existía pero ya no, y nos faltaría este. El resto está correcto. Si te das cuenta, nos aparecen menos errores de los que hemos visto con la herramienta anterior, y es que la herramienta anterior, como te decía, valida todo el código de marcado de datos estructurados. Sin embargo, esta herramienta de Google solo te va a detectar los errores que están impidiendo que tu página aparezca con fragmentos enriquecidos dentro de la hoja de resultados de Google. Otra de las herramientas que es maravillosa a la hora de detectar errores del marcado de datos estructurados es Screaming Frog. Así que vamos a ver cómo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un rastreo de la página y después, una vez que ya está hecho el rastreo, nos vamos a datos estructurados. Desde aquí, desde errores, nos vemos que tiene bastantes errores. De lo que lleva rastreado lleva un 32% de errores, o sea, no poco, y desde aquí lo vamos a ver cuáles son los errores que tiene. Esto pasa lo mismo que con la herramienta de validación de Schema.org, nos da los errores de esquema, no, de marcado de datos estructurados, no de resultados enriquecidos. Entonces, por aquí de todas formas vemos que tiene, por ejemplo, las etiquetas, vemos que tienen el artículo blog posting, person y producto, cosa que no entiendo. Pero bueno, si nosotros queremos ver cuáles son los errores que nos presenta, que ha detectado, simplemente clicamos en cada una de ellas, en cada URL, y vemos en la parte de abajo cuáles son los errores. Y por ejemplo, en blog posting tenemos que microdata blog posting, article body, autor, y aquí nos da un error que no está definida pues nos viene a decir lo mismo que nos decía Google, que no tiene definida esta propiedad ni esta, y probablemente esta no tiene diferente. Vale, y aquí en producto nos está diciendo, amiga, es que aquí tendrás que definir un producto, cosa que no tienes hecho. Con lo cual tiene un montón de errores que ya hemos detectado mediante otras herramientas. Más herramientas que podemos utilizar a la hora de comprobar la adecuación, la adecuada implementación de marcado de datos estructurados. La herramienta, otra de las herramientas por excelencia que tenemos dentro del posicionamiento web, es Google Search Console, y también nos vamos a servir de ella para detectar posibles errores o mejoras que hay en nuestra página web respecto a la implementación de marcado de datos estructurados. Para ello solo tenemos que abrir Search Console, y dentro de Search Console nos vamos a encontrar la pestañita mejoras, en las que nos va a decir los marcados de datos estructurados que están detectados dentro de nuestra página y los errores que tiene. Por ejemplo, tenemos un curso, pues información de curso, tenemos que falta el campo Has Course Instance, falta el campo Provide, falta el campo Offers, preguntas frecuentes, también nos presenta, bueno, esta está corregida. Las partes de instrucciones, de tutoriales, pues falta los ítems, la propiedad de item elements, que en general pueden ser en muchos casos como opcionales, no en todas tienen que estar detectados, en este caso sí. Y una vez que nosotros corregimos esos errores, le damos a validar corrección, con lo cual gracias a Search Console también podemos detectar todas las URLs dentro de nuestra página que presentan errores con el marcado de datos estructurado. Y podría seguir contándote herramientas con las que detectar problemas en el marcado de datos estructurados hasta pasado mañana. Te cuento estas porque considero que tienen un bajo coste, creo que todas son gratis, y Screaming Frog es gratuita hasta 500 URLs, con lo cual te puede servir, y no es necesario ninguna más, porque como hemos visto, al final todas nos van a detectar los errores que tienen el marcado de datos estructurado, con lo cual está genial. Y vamos a dejar de un lado ya las herramientas para ver cómo podemos implementar el marcado de datos estructurado. Ya hemos visto dentro de las herramientas que hemos utilizado, ya hemos visto una que es muy importante, que es de las que te he dicho, tienes que echarle un ojo a esta sí o sí, que es Schema.org. Con Schema.org yo te recomiendo, y porque es una de las cosas que me ayudó a entender algo que me parecía chino en su día, budea, o sea, investiga, consulta negocio local y ve todas las propiedades que tiene. Además tiene ejemplos de cómo implementar en función del lenguaje que utilices el marcado de datos estructurado. Pero para
ayudarte a la hora de determinar cómo implementar el marcado de datos estructurado, tenemos, por ejemplo, gratuito de la herramienta de Google Asistente de marcado de datos estructurado. Con el asistente de marcado de datos estructurado simplemente busca eso, asistente de marcado de datos estructurado. Tenemos siempre la misma vía. Tenemos la vía de incluir una URL o bien tenemos la vía de incluir el código HTML. Vamos a seguir con el ejemplo que hemos puesto de señorita Palomo y le vamos a decir que esto es un artículo de blog. Así que le vamos a dar a artículos porque vemos que nos presenta una serie de ítems dentro de tipos de marcado de datos estructurado. Le vamos a dar a empezar a etiquetar. Bueno, pues aquí nos vamos a la página. Fijaos que la pantalla se divide en dos. Por un lado tenemos la página y por otro tenemos el tipo y propiedades del marcado de datos estructurados. Entonces, el nombre es obligatorio. Pues esto es una imagen, pero la imagen incluye el nombre. La fecha de publicación, nada. Vamos a ver dónde nos encontramos el nombre. El autor, pues tenemos el autor. Tenemos aquí esto y esto es el autor. La ubicación, pues no tenemos aquí ubicación. Más cosas. Sección del artículo. Pues esto es el cuerpo del artículo. Bueno, vamos a hacerlo bien. Lo seleccionamos todo y esto es el cuerpo del artículo. Y una vez que ya a lo mejor no encontramos más, le damos a añadir las etiquetas que faltan. Sección tipo de cuenta, de etiqueta. Vamos a ponerle la URL y aquí la añadimos. Guardar. La fecha de publicación, detección automática. Y le damos a guardar, porque ya no tenemos más de esto. Y ahora aquí le damos a crear HTML y le damos a descargar. Aquí ya tenemos nuestro código y finalizamos. Añadir los datos. Y aquí nos dice los pasos siguientes que tenemos que hacer. Añadir los datos estructurados al código fuente. Buscar más propiedades si quieres y poner a prueba los datos estructurados con la herramienta que hemos visto antes de Google con la prueba de resultados enriquecidos. Y esta herramienta pues nos ayuda a generar ese código. El CMS más utilizado en estos momentos es WordPress y por tanto diría que todos los que estáis viendo este vídeo tenéis páginas en WordPress. En el caso de querer trabajar los marcados de datos estructurados con WordPress, nos podemos servir bien de un programador que nos los inserte dentro de lo que es nuestra página web o bien lo podemos utilizar mediante el uso de plugins, de diferentes plugins. Si estás en WordPress, yo la verdad que no me complico demasiado en esto y no voy buscando 50.000 plugins. Yo personalmente el que prefiero utilizar siempre es Rank Math porque aparte de utilizar la parte premium que me permite una mayor flexibilidad a la hora de la edición de marcado de datos estructurados, en el caso de la versión gratuita nos ofrece muchísimas más prestaciones a nivel gratuito que otros plugins bajo las mismas características. Siempre que tengo oportunidad utilizo solo un plugin, en este caso el plugin SEO que os he comentado, Rank Math, y si tuviera que utilizar otro plugin porque, yo que sé, la web del cliente que estoy utilizando para el marcado de datos estructurados otro plugin, recuerda desactivar el que no vayas a utilizar para ese fin, porque puede dar incongruencias a la hora de interpretar cuál es el marcado de datos correcto. Dicho esto, para trabajar el marcado de datos estructurados mediante WordPress, como os decía, yo utilizo Rank Math, ¿vale? Así que os voy a enseñar Rank Math cómo utilizarlo. Pues aquí estamos con la parte de Rank Math de configuración y aquí nos encontramos que tenemos ajustes a la hora de determinar el marcado de datos estructurados y configurar. Si le damos a ajustes, aquí nos dice el tipo de ajuste que tenemos para el marcado de datos estructurados. En el caso de una entrada individual, le hemos dicho que nos lo meta como artículo, pero tenemos un sinfín de opciones. Vamos a ver tipo de artículo. Aquí es donde especificamos la propiedad, es decir, nosotros tenemos el tipo de esquema como artículo y la propiedad sería la entrada de blog. Estos son metadatos, esto es para la configuración y desde aquí ya lo tendríamos. Una vez que tenemos el marcado de datos configurado con
como por defecto que nos meta el marcado de datos X, el siguiente paso es editarlos. Nosotros escribimos un artículo y desde aquí accedemos a nuestro plugin y le damos a esquema, y desde esquema ya podemos configurar. Tenemos todas las etiquetas que hemos configurado en la parte de herramientas de configuración del plugin y nos aparecen pues esas etiquetas. Si queremos que nos la implemente tal cual, pues las dejamos tal cual, y si no, lo podemos editar y describir de manera diferente. Esto lo quiero empezar a implementar, pero ahora no nos vamos a meter en este tema, porque sirve para cuando se haga una búsqueda por voz, Google sepa qué es la parte que tú destacas que se tenga que leer. Aquí tenemos el tipo de artículo y demás, pero si queremos profundizar un poquito más allá, esto es toda la configuración por defecto que nosotros le hemos puesto. Si queremos ir un poquito más allá, tenemos que ir al editor avanzado y nos dice: amiga, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Y yo le voy a decir que ok, cariño. Y esto lo que nos sirve es para decir cuáles son, especificar aún más la parte de marcado de datos estructurado. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que este es un artículo, la sección del artículo, otro tipo de marcado de datos estructurado que podemos poner es el blog posting, autor, la fecha de publicación, las imágenes. Si nosotros, por ejemplo, este artículo fuera un tutorial, pues también podríamos agregar aquí, añadir un grupo de propiedad que se llame el tutorial, ¿no? Y en este le vamos a añadir una propiedad que sea a type, que sea tutorial paso a paso. Vamos a ir aquí y vamos a buscar tutorial, un how to. Este es otro, nos encaja perfectamente. Y dentro de este, y a partir de aquí, nos vamos a decir que dentro de tutorial tenemos rellenando con las propiedades, es decir, con las características del tutorial que consideremos que encajan. Pues aquí, tool, pues si nosotros estamos utilizando, es un tutorial para hacer una auditoría de contenido SEO. Vamos a ver cuáles son las herramientas que estoy mencionando en el artículo. Pues tenemos Screaming Frog. Vamos a duplicar porque tenemos más herramientas. Vamos a ver si tenemos más. Search Console. Vale, vamos a dejar ya el tema de las herramientas y vamos a añadir a tutorial otra propiedad diferente. En este caso vamos a poner los pasos. Y aquí vamos a indicar análisis de palabras clave. 2. Revisión de metadatos. Calidad y relevancia de contenido. Y voy a ir poniendo aquí todos los pasos para llevar a cabo este tutorial. Así que voy a acelerar esto en cámara rápida. Bueno, pues ya los he guardado todos, los voy a ir a actualizar. Voy a coger el código y vamos a validar la implementación de... Sí, ya se ha actualizado. Vamos a ir al validador. Y aquí nos tiene que reconocer todo lo que hemos implementado nuevo. Vale, pues fijaos. Nos dice que todo lo que hemos hecho está mal porque no está reconocida por el esquema de marcado de datos estructurado como un objeto tipo blogs posting. Vale, pues vamos a hacer otra cosa. Vale, pues después de ver todo lo que es blog posting, blog post, no encontramos nada que se pueda utilizar dentro de aquí. Encontramos pero no presenta, no es adecuado, y el de teachers tampoco, porque al final, aunque sí, pero es una propiedad, con lo cual tendríamos que cambiar la implementación que hemos hecho. Pero bueno, sirva como ejemplo de cómo lo podemos hacer. Así que lo voy a borrar. Vamos a hacer otra cosa, que es añadir un grupo de propiedad. A ver si nos funciona, que sea is part of. Porque dentro de Creative Works vamos a poder poner Creative Work. Vamos a poner name, URL. Y lo vamos a guardar simplemente para ver si lo recoge como correcto.
al pelo, porque aquí en blog posting, ¡ja!, aquí está, aquí nos lo reconoce. Vale, pues visto, vamos a ver lo que hemos hecho. Lo primero que hemos hecho es comprobar que en esquema.org todo lo que son el tutorial how to, vamos a buscar tutorial, nos va a aparecer how to, que nos dice que pertenece a la cosa Creative Work. Entonces, lo que hemos hecho aquí, vamos a verlo, es el artículo, tener las propiedades, o definirlo un poco, el tipo, no sé cuánto, la fecha de modificación, imagen, es parte de la cosa, porque en esquema están las cosas se clasifican en cosas, y dentro de cada tipo de cosa, en este caso Creative Work, diferentes tipos de marcado de datos estructurado, y dentro de cada diferente tipo de marcado de datos estructurado tenemos diferentes tipos de propiedades, de características. Entonces, lo que hemos dicho, que este artículo forma parte de un trabajo creativo del nombre de marca Lucía y el SEO, cuya URL es luciayelseo.com, que tiene una entidad principal que es un tutorial, un how to, y que consiste, este lo podríamos borrar, y que consiste en el nombre de este tutorial es una auditoría SEO page, cómo aumentar la relevancia de tu página web. Aquí le damos datos a las propiedades, es decir, características de este tutorial, y le damos con el tipo how to step, no how to en sentido estricto, y a partir de aquí ya le vamos a ir dando de alta, como hemos visto antes, cada una de las características de este tutorial. Así que al final, de una forma u otra, hemos logrado hacer el marcado de datos estructurado, luego lo seguiré haciendo, y lo importante en este punto es que para llegar ahí tenemos que saber cómo funciona el marcado de datos estructurados, y para eso es importante echar un ojo a la página web esquema.org, porque es imposible, si existen 10.000 tipos de marcado de datos estructurados, que no sepamos las propiedades de cada uno de ellos. Al final requiere investigación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, te haya resultado útil, que te haya sacado una idea de cómo funcionan el marcado de datos estructurados, y lo que es más importante, cómo puedes implementarlo dentro de tu página web, y a darle cera, ahora a ponerse a implementar. Así que no te preocupes. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, comenta, comparte, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas nada de estos maravillosos vídeos que hacemos en el canal de SiteGround, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!